Hace cientos de millones de años, cuando el sol amanecía sobre los gigantescos nevados de la cordillera andina, sus rayos iluminaban un paisaje húmedo y sobrecogedor. Era un mundo en formación, arropado en humo, ceniza y neblina, que por momentos se estremecía con el frío de sus hielos crujientes, o se agitaba convulso en bocanadas de lava ardiente y roca fundida. Ese paisaje adolescente y dantesco, en el que la arrugada corteza terrestre recién terminaba de asentarse, se rompió repentinamente, sacudido por un violento terremoto, tal vez el más violento de que haya tenido noticia el hombre. Las capas del planeta se plegaron, el suelo se rasgó entre las montañas y la tierra se abrió, formando una brecha enorme de más de 100 kilómetros de longitud y 1000 metros de profundidad. Poco a poco, las aguas de los deshielos se fueron recogiendo en la gigantesca zanja y formaron un río torrentoso que excavó aún más en el fondo de la grieta, convirtiendo la falla en un cañón con una profundidad de vértigo. Cuando la naturaleza entró en sosiego y se durmieron sus volcanes y el suelo dejó de temblar, los nevados, el río y la tierra hicieron un pacto para llenar de vida el cañón. Así, la nieve se convirtió en agua y bajó jubilosa por los costados de las montañas, saltando en cascadas y torrentes, y fecundó los campos, que se cubrieron de tierna hierba e incontables variedades de flores. El cañón se vistió de verde y en sus vertiginosos muros anidaron las aves. Por un instante cósmico, el paisaje se tranquilizó y le dio una oportunidad a la vida. En el fondo de la grieta, donde la luz del sol solo llega a mediodía, el río siguió cortando la roca, haciéndose un camino desde los 5000 metros de altura hasta el Océano Pacífico, que lo esperaba a menos de 450 kilómetros. En ese tiempo, el río aún no tenía nombre, pero unos hombres que miles de años más tarde vendrían a vivir en la parte alta del valle, lo llamarían Colca. Otro grupo, que se asentaría en el Valle Medio, lo nombraría Majes. Y finalmente, los humanos que aprovecharían sus aguas en las tierras llanas, muy cerca al mar, le dirían Camaná. El agua y el viento suavizaron el paisaje y el territorio se preparó para recibir las primeras aves y mamíferos. Solo en un rincón aislado y escondido
de las miradas de los futuros seres vivientes, la tierra continuó temblando y vomitando azufre y humo, como una advertencia de que el mundo aún no ha terminado de hacerse, que sus volcanes duermen pero no mueren, y también como un recordatorio de que este valle, a donde habrían de llegar los hombres, nació de un cataclismo y seguiría para siempre bajo el signo del fuego. El viaje al Valle del Fuego se inicia en una carretera que sale de Arequipa con dirección noreste y avanza entre colinas de lava endurecida, por donde hace miles de años pasó la furia de los volcanes. El Misti preside todo el recorrido, hasta llegar a las frías pampas de Aguada Blanca, donde aparecen las elegantes vicuñas color de miel, pastando entre el Ichu y las tolas. Nos miran pasar con sus ojos grandes e inteligentes y se ponen en alerta ante el ruido de nuestros vehículos que interrumpe su búsqueda de pasto. Perseguidas constantemente por los cazadores furtivos que ingresan en sus territorios para matarlas y quitarles su lana, las vicuñas se han vuelto sumamente ariscas y huidizas. Tan pronto ven un extraño, el macho de la manada se pone al frente y con breves chillidos alerta a las hembras y a las crías para que inicien la carrera. Aun cuando tengan crías pequeñas, las vicuñas pueden correr a unos 60 kilómetros por hora durante varios minutos para escapar de sus perseguidores. Lamentablemente, las grandes pampas donde viven estos hermosos animales no ofrecen muchos sitios donde esconderse, y cuando se cansan de correr, son blanco fácil de los cazadores. En la parte alta de las colinas, semi-escondidos por la neblina, una manada de guanacos de cara negra, grandes como llamas y estilizados como vicuñas, se forman en fila, también listos para escapar. El guanaco es el poblador más antiguo de estas latitudes, descendiente directo de la paleolama, un cuadrúpedo que vivió en la era terciaria. Este animal dio origen a las llamas y las alpacas. Hace muchos años era posible verlo en diversos pisos ecológicos, en las punas y en los valles, y también al nivel del mar. Pero en los últimos años su especie está casi extinguida. Perseguidos y cazados por su carne y su lana, los guanacos están desapareciendo de la tierra, y cada vez es más raro ver algunas manadas trepando los cerros en busca de comida. La extensa llanura de Aguada Blanca por la que estamos avanzando fue hace miles de años un territorio muerto, totalmente cubierto por ceniza y polvo volcánico. Sobre esa materia inerte crecieron en manojos aislados el ichu y el pasto dulce, especies vegetales de escaso tamaño pero de alto contenido proteico, que sostienen la vida de los guanacos, alpacas y vicuñas de nuestra puna. Al pasar esta pampa, situada detrás del volcán Misti, comenzamos un viaje de 32 días, por un territorio aparentemente frío e inhóspito, pero que posee una belleza única y una gran variedad de aves, mamíferos y plantas. Esta será nuestra ruta. De Arequipa subimos a Aguada Blanca, y de allí, trepando por los macizos de la cordillera central, ascenderemos a La Janca, el punto más alto de los Andes. A continuación, bordeando las lagunas de la Puna, bajaremos al poblado de Chivay, situado en la entrada del Cañón del Colca. Allí fijaremos nuestra base, para recorrer durante un mes todos los pueblos, quebradas, volcanes y nevados del Cañón del Colca y el Valle de los Volcanes. Un inmenso territorio que todos los hombres conocen como el Valle del Fuego. Cuando un viajero de la cordillera se acerca a una laguna andina,
La primera impresión que tiene es que está totalmente deshabitada. Pero una segunda mirada le permite distinguir numerosas manchitas negras, unas nadando en la superficie del agua y otras volando o corriendo de un lado a otro. Esos son los habitantes de este frío lugar: patos, chorlitos, gaviotas, playeros y gallaretas, aves que viven arriba de los 3.400 metros de altura, alimentándose de insectos, algas o microorganismos que sacan de estas heladas lagunas, donde la temperatura en el día varía entre 7 y 8 grados y de noche desciende hasta 15 grados centígrados bajo cero. A pesar de la altura y el frío, las aves encuentran aquí abundante comida, básicamente porque cada familia se ha especializado en buscar un tipo de alimento específico y no compiten entre ellas. La comida alcanza para todos, para los que viven permanentemente en los Andes y también para los que vienen de afuera. Esta ave picuda que corre entusiasmada cazando insectos a ras del agua es un playero. Los investigadores le dicen playero pata amarilla mayor, para diferenciarla de su prima hermana, que tiene patas más cortas. El pata amarilla mayor anida en la región ártica de Norteamérica y desde allí se viene a las lagunas andinas a buscar estos insectos que tanto le gustan y que le proveen las proteínas que necesita para vivir. También comen renacuajos y peces pequeños. Cuando termina el verano en la cordillera, estas aves emprenden vuelo y regresan a poner sus huevos y anidar en el norte de Alaska. Lo mismo hacen sus primos, los pata amarilla menor, que tienen similares costumbres familiares. Aquí vemos otra ave migratoria que también viene de lejos. Es un playerito pectoral. Él viene desde Asia. Parece increíble que un ave tan pequeña pueda ser capaz de hacer un vuelo intercontinental, cruzar el océano y llegar hasta las riberas de estas lagunas en nuestra puna. Pero es cierto, y no solo eso, grandes bandadas de playeritos emigran a veces desde el noroeste de Siberia, a Norteamérica y luego a los Andes buscando comida, haciendo un recorrido de más de 40.000 kilómetros, ida y vuelta. Mirándolas caminar con delicadeza en la laguna, uno creería que las parihuanas, por su gran tamaño, comen peces adultos o plantas desarrolladas, pero no es así. Estas tímidas y estilizadas aves, típicas de las regiones altoandinas, solo comen microorganismos. Su pico, especialmente diseñado por la naturaleza, les sirve para recoger porciones de fango del fondo de la laguna, que van cerniendo hasta conseguir unos camaroncitos microscópicos que les sirven de comida y también les dan el pigmento para el rojo de sus plumas. Caminan lentamente, seguidas a veces por bandadas de patos yuxa, que aprovechan el trabajo que hacen las parihuanas removiendo el fango para capturar larvas y caracoles para ellos mismos. Las parihuanas, a las que también se llama flamencos o parionas, viajan en temporadas a la costa en busca de calor y otros alimentos, pero estos lagos son su hábitat principal. Los campesinos creen que cuando las plumas de las parihuanas de color rojo y blanco se ponen de un rojo más intenso, entonces el año será de buenas lluvias. Y no les falta razón, porque cuando las parihuanas encuentran abundante alimento, es porque las lagunas están más cargadas y se inicia la temporada de lluvias. Este grupo familiar de aves de hermoso plumaje blanco y negro que nadan suavemente hacia el centro de la laguna son las guayatas, los gansos andinos. En muchas regiones son más conocidos por su nombre quechua, huachuas, y son aves especialmente interesantes. Antes de la llegada de los conquistadores españoles, cuando no había gallinas, ni pavos, ni patos caseros, las guayatas eran las aves de corral de muchos pobladores de los Andes. Las domesticaban y las criaban para comer sus huevos y su carne. Las guayatas son grandes ponedoras y su carne es muy sabrosa. Con la llegada de las aves de corral de Europa, se fue perdiendo la costumbre de domesticar a la guayata, pero los cazadores las buscaban siempre en la cordillera.
y llegaron a matar tantas que ahora quedan muy pocas en las lagunas y su especie ha sido declarada en situación vulnerable. A veces se puede ver en las riberas de las lagunas o en los bofedales pantanosos guayatas juveniles que se han quedado sin padres, vagando en busca de una pareja o un grupo al cual integrarse. Estos son los patos más raros y simpáticos de las lagunas. Su nombre es pato cordillerano o pato real y se les reconoce fácilmente por su pico azulado y sus brillantes ojos rojos. Siempre caminan en parejas, en el borde de las lagunas o en los bofedales. Verlos caminando entre las hierbas no es nada especial, pero cuando se meten al agua, allí se ponen divertidos. El pato real come vegetales y pequeños animales acuáticos y los busca, como los vemos aquí, metiendo casi todo el cuerpo en el agua y dejando solo la cola en el aire. Cuando los patos hacen esto, no pueden ver a sus enemigos naturales, sobre todo a los cazadores humanos, que los persiguen por el puro gusto de matarlos, porque su carne no es buena para comer. Pero los matan para disecarlos y venderlos como adorno. El pato real también está amenazado, y su especie se refugia cada vez más alto, en las lagunas de 4.000 a 4.300 metros, donde algunas parejas todavía pueden buscar comida en paz, buceando como solo ellos saben hacerlo. Este personaje circunspecto, vestido de luto riguroso y con un pico que parece un broche de oro, es el ajoya. Es el ave más extraña y misteriosa de la puna. Lo primero que llama la atención en él es su andar, suave y parsimonioso, como midiendo sus pasos. Sus patas, con dedos descomunales, pisan las hierbas de la orilla de la laguna, tanteando dónde el suelo está firme y dónde no. El ajoya es una gallareta, una familia especial de aves altoandinas que no tienen nada que ver con los patos ni las parihuanas. Busca su comida en las lagunas con vegetación, y esos dedos gigantescos les permiten precisamente caminar en terrenos pantanosos, buscando plantas acuáticas y hierbas tiernas. Tal vez hace muchos años el ajoya podía volar, pero la abundancia de comida y casi ningún depredador natural lo fueron engordando y lo hicieron perder la costumbre del vuelo. Sin embargo, cuando se trata de escapar de la aproximación de algún extraño, el ajoya olvida toda su elegancia y corre enloquecido saltando por encima del agua. A la ajoya no lo persigue nadie, pero una vez al año los campesinos de las alturas cazan una o dos de estas gallaretas y las disecan para usarlas en un rito alucinante que veremos más adelante. Parado a un costado del bofedal, la laguna pantanosa, un pájaro de aspecto tristón espera con paciencia que llegue el atardecer para salir a buscar comida. Es una garza guaco, a la que por su figura melancólica la gente le llama pájaro bobo. De costumbres nocturnas, el guaco es un buen cazador de batracios y pequeños reptiles, pero de día solo le gusta quedarse muy quieto y mirar el paisaje. El que estamos viendo es un pájaro bobo joven. Cuando son adultos cambian su plumaje por uno más atractivo y les nace una graciosa coleta en la cabeza. También se ponen más vivos y alertas, pero siempre se quedan con el apodo que les pusieron en su adolescencia. Este guaco adulto comparte un sector del bofedal con dos vistosos yanabicus, de pico largo y curvo, que son su compañía predilecta, tal vez por sus maneras suaves y sobre todo porque son muy silenciosos. Se afirma que los huros del lago Titicaca han logrado domesticar y criar como aves de corral a las garzas guaco, y al parecer ellos son también los únicos que encuentran sabrosa su carne. Cuando la tarde avanza en la puna, el viento comienza a soplar con fuerza sobre las lagunas, y las aves salen a buscar un refugio donde pasar la noche. Algunas, como esta gaviota que está empollando, se quedan un rato más cuidando el nido. El viento sopla tan fuerte aquí arriba que a algunas especies se les hace difícil volar a sus dormideros nocturnos. Observen a esta gaviota, que agita las alas y se esfuerza en volar, pero no avanza. Aquí tenemos a otra haciendo el mismo intento. El viento sopla a tanta velocidad
que llega a derribarlas y enviarlas de vuelta a la laguna. Cuando finalmente empieza a oscurecer, las aves se marchan y las lagunas quedan solas, barridas por el viento. Al día siguiente, muy temprano, nuevas bandadas vendrán a buscar sustento en sus aguas y riberas. Hace 14.000 años, el territorio peruano ya estaba poblado por pequeños grupos familiares que vivían de la recolección y la caza, cambiando frecuentemente de lugar y combinando sus formas de sustento. Esos primeros grupos humanos, conformados por hombres y mujeres de corta estatura, piel color de bronce y ojos almendrados, vagaban por estas punas, caminando incansablemente detrás de las manadas de guanacos y llamas. De ancho tórax y recias piernas de corredores, nuestros antepasados venían de un largo viaje por el espacio y el tiempo. Varios millones de años atrás habían aprendido a caminar erguidos, usar palos y piedras como herramientas y filudas puntas de hueso como armas. Cuando llegaron a los Andes, luego de un penoso itinerario desde lejanas regiones del mundo, ya eran cazadores consumados. Sus armas de piedra eran suficientemente mortíferas para matar, desgarrar y partir animales grandes. Su cerebro había crecido y estaban a punto de dar el gran salto, pasar de cazadores nómades y recolectores a domesticadores y pastores de su propio ganado. En las altas montañas de los Andes se produjo el gran cambio. Estas cuevas naturales, ubicadas a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, fueron hace varios miles de años refugio de los primeros cazadores andinos que habitaron las alturas de Arequipa. Les llaman cuevas de Mollepunco y muy pocas personas las conocen. Realmente son dos amplias cavernas, enclavadas en lo alto de una suave colina, que fácilmente podían proteger del frío y las lluvias a un grupo de 20 individuos. Se nota que estas cuevas han sido utilizadas por hombres de distintas épocas. La más profunda se mantiene casi igual de como la dejaron los cazadores de la prehistoria, pero la otra tiene unas pequeñas construcciones que revelan la presencia de hombres del periodo precerámico y tal vez del formativo, que las usaron como tumbas. Ingresar en la Cueva Grande es como entrar de golpe en el pasado peruano, 5 o 6.000 años atrás. Todas las paredes de roca viva están decoradas con dibujos de los animales que los cazadores líticos perseguían en estas punas. Guanacos en actitud de salto, de carrera o de muerte, llamas acorraladas, venados escapando, tarucas sorprendidas y alpacas preñadas, inmovilizadas en pintura roja. Todas estas pinturas rupestres de la época de las cavernas tenían al principio una intención propiciatoria. Esto es, los hombres primitivos pintaban con carbón o hisopos remojados en tierras de colores los animales que querían capturar. Los atrapaban primero en sus pinturas y luego salían a cazarlos. Con el tiempo, los dibujos mostraron también los avances que el hombre hacía en su lucha por la sobrevivencia. El arqueólogo Pablo de la Vera, que nos acompañó en esta visita a Mollepunco, nos muestra algo asombroso. Los primeros dibujos de corrales que hicieron los cazadores primitivos cuando comenzaron a darse cuenta que no era necesario matar a todos los animales, sino que también podían atraparlos y criarlos encerrados para echarles mano cuando quisieran. Estas pinturas de corrales y hombres con llamas atadas a cuerdas son únicas en el sur del Perú y prueban que en este lugar
sobre este amplio y frío territorio, el cazador peruano fue aprendiendo a domesticar y luego pastorear a los camélidos. En este caso tenemos una llama con sus patas, su cuello, su cabeza, que está atada con una cuerda a un hombre. Esto representa el momento en que estos hombres domesticaron a los animales y los manejaban en corrales, en una ganadería incipiente. Cuando tuvo medianamente asegurada la comida en sus corrales, el cazador pudo dedicarse a mejorar sus armas y herramientas, utilizando rocas filudas y trozos de lava volcánica, que pacientemente convirtió en raspadores, cuchillos, puntas de lanza y mortíferos proyectiles para sus flechas. Con el tiempo descubrió la obsidiana, un vidrio de origen volcánico, duro y brillante, con el que fabricó puntas de flecha especializadas para matar aves y animales pequeños pero veloces. Con ese arsenal se enfrentó a la historia y se preparó para el próximo paso, la vida sedentaria. Tal vez alguien se preguntará por qué el hombre decidió quedarse a vivir en la soledad de estos cerros, con el frío y la altura. La respuesta es simple. Descubrió que en la puna la carne no se malogra pronto. Se puede guardar y procesar en forma de charquis, secada al sol y con el hielo de las noches. Lo mismo haría siglos después con el chuño y la papa seca y otros productos vegetales. Pero tampoco fue un fanático de las punas. En el invierno bajaba a las lomas de la costa a disfrutar del sol y cambiar su dieta. Dejamos las cuevas de Mollepunco y nuevamente cabalgamos con rumbo a los nevados. Seguimos subiendo la cordillera y pasamos por un paraje sembrado de unas plantas rarísimas. Son las yaretas, las únicas plantas que crecen en la región Janca, arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su nombre científico es Azorella yarita y es de la familia de las umbelíferas, prima del apio y la zanahoria. Crece en montones almohadillados, muy compactos y tan lentamente que algunos afirman que solo aumenta 1 centímetro al año. Algunas alcanzan 1 metro de altura y un diámetro variable según la edad de la planta. La yareta secreta una sustancia resinosa que le permite arder cuando está recién cortada y es un magnífico combustible para los hornos de pan. En el siglo pasado la usaban mucho como combustible en el ferrocarril Arica-La Paz y también entre Puno, Arequipa y Cusco, departamentos donde abunda la yareta. Cuando la ven por primera vez, muchos piensan que esta planta crece como musgo sobre las rocas. No es así. La yareta es una masa sólida con cuerpo propio, que se puede cortar en trozos como un zapallo. Esta umbelífera está protegida por el Estado, que declaró reservas naturales, los yaretales, en 1942. Sin embargo, pocos conocen la ley y nadie puede evitar que campesinos, con recuas de llamas, carguen con las yaretas para alimentar los hornos de pan en sus pueblos. La depredación se ha hecho más grande cuando últimamente se hizo público que esta hermosa planta tiene propiedades medicinales y aplicada en emplastos alivia el reumatismo y los dolores musculares. Estábamos un poco cansados de tanto subir y subir, cuando repentinamente escuchamos un ruido fuerte entre los cerros. Era como un rugido o un trueno lejano. Nuestro guía no nos quiso adelantar nada, solo nos animó a continuar la marcha, hasta que vimos una gigantesca columna de humo blanco que subía de la tierra hacia el cielo. Nos quedamos asombrados. Era el primer geyser que veíamos en nuestra vida.
Viéndolo a 2 kilómetros de distancia, es difícil precisar en qué consiste este extraordinario fenómeno natural que ocurre entre los cerros a 4.500 metros de altura. Parece un gigantesco escape de vapor de una tubería de agua hirviente. La columna de vapor blanquísimo que sale de la tierra llega a una altura de 200 metros y por momentos oculta la figura del nevado Hualcahualca que tenemos al frente. Para mirarlo de cerca, bordeamos una colina y salimos a una pequeña hondonada donde la tierra retumba con el ruido de docenas de escapes de gas y grietas con agua y mineral hirviendo. Toda esta zona forma parte de una extensa región en los Andes centrales donde la actividad volcánica no se ha detenido nunca. Estos agujeros, donde el agua de las filtraciones subterráneas hierve mezclada con azufre, son resultado del intenso calor que se esconde bajo el suelo, a muy pocos metros de profundidad. El aire, saturado del aliento sulfuroso de estas ollas, se vuelve por momentos irrespirable. Un campesino de las inmediaciones, que nos enseñó el camino para pasar entre los huecos, nos explicaba que a pesar de que todo este material está hirviendo, la temperatura no es muy alta. Lo comprobamos metiendo la mano en uno de los huecos, y efectivamente está muy caliente, pero no tanto que no se pueda tocar. Esto se debe a que en la altura, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, el agua entra en ebullición a menos de 80 grados centígrados de temperatura. El mismo campesino nos informa que hay épocas del año en que todo esto se pone tan caliente que ya no es posible ni siquiera bajar a este lugar. Entre los huecos se ven muchos esqueletos de animales, sobre todo venados, que al parecer murieron al tratar de pasar por la hondonada. Toda esta tierra caliente y agitada está ubicada muy lejos de las poblaciones y los pagos de los campesinos, y casi nunca la visita nadie, al punto que no tiene nombre ni denominación alguna. Nosotros la llamamos las ollas del Hualcahualca, en relación a la forma de los agujeros y su ubicación frente al nevado Hualcahualca. Saliendo de la hondonada, caminamos por una pendiente resbalosa y nos acercamos al fenómeno más impresionante de estas latitudes, el geyser, que ruge incansablemente en una pequeña quebrada frente al nevado. ¿Cómo se formó este poderoso espectáculo? ¿Es realmente un geyser? Son las primeras preguntas que se hace todo el que ha logrado verlo. Por definición científica, un geyser es un volcán de agua, una fuente termal en la que periódicamente se producen erupciones violentas que lanzan chorros de agua caliente a 30 o 40 metros de altura. Pero los géiseres típicos son aquellos que se activan solo cada 1 o 2 horas. Un fenómeno natural como el que estamos viendo, donde la erupción es continua y con la misma fuerza durante todo el año, es un geyser ruidoso, un tipo de geyser más raro y difícil de producirse. El diámetro del cráter de este geyser es de unos 60 centímetros. El agua que lanza a 7 metros de alto tiene una temperatura de 80 grados centígrados. El vapor se condensa prontamente en el frío aire, formando nubes que suben rápidamente al cielo. Todo el lugar huele a azufre. Los campesinos que nos guiaron hasta aquí le dicen la ducha del diablo. Ellos nos cuentan que el geyser nació hace 3 años más o menos, cuando un enorme aluvión que bajó del nevado Hualcahualca abrió una zanja profunda en el terreno y dejó al descubierto la fuente termal que comenzó a erupcionar y lo ha hecho sin descanso hasta hoy. Alejandro Balaguer, el fotógrafo de nuestro equipo, propone bajar al río para ver más de cerca el cráter. Los campesinos creen que tal vez no es prudente, porque a ratos y sin previo aviso, las aguas del deshielo aumentan y entonces el geyser se pone más violento. Pesa más el deseo de conseguir mejores tomas y decidimos bajar. Utilizando unas sogas de lana de alpaca trenzada que venían con los caballos, el descenso es relativamente fácil.
Una vez en el río, nos damos cuenta que el agua está tibia. Dentro de la quebrada, el ruido es ensordecedor. Parados a solo 2 metros del volcán de agua, notamos que realmente hay dos géiseres. Uno que está en plena erupción y otro que ha sido tapado por una gran roca y que lucha por liberar su fuerza. Si alguna vez se produce otro huaico desde el Nevado y mueve esta roca, habrán dos bellos volcanes de agua en las tierras altas de Arequipa. Dos géiseres ruidosos, como no los hay en Islandia ni en Estados Unidos, donde están los más grandes géiseres del planeta. Mirando la potencia con que sale el agua y el calor que emite, pensamos en la utilidad que podría tener este géiser como generador de energía térmica y en consecuencia de electricidad para los pueblos permanentemente a oscuras del cañón del Colca. Luego de un día de largas cabalgatas y emociones, nuestro guía sugiere regresar al campamento. Es hora de descansar y recargar las baterías de nuestros equipos. Jalando nuestras llamas, llegamos a las carpas, ubicadas a 3.200 metros, y lo primero que hacemos es revisar el panel solar que durante todo el día ha trabajado cargando las pilas. En nuestro equipo decidimos no llevar gasolina ni querosene por estos parajes aún no contaminados, así que los paneles solares han sido una buena alternativa. Cuando nos preparamos para comer, alguien grita «cóndores». Levantamos la vista y allí están efectivamente, volando sobre las cumbres de los cerros, dueños de las alturas. Casi sin darnos cuenta, hemos ingresado en el territorio de las aves más grandes del mundo. Mañana volveremos a subir los nevados, pero esta vez en busca del cóndor. A lo largo de la parte central del territorio peruano se extiende de manera interminable una porción de la cadena montañosa más larga de la Tierra. Una muralla colosal que se eleva desde el borde del mar hasta los 7.000 metros de altura, rozando las capas más altas de la atmósfera, casi en los límites del planeta. Estos son los Andes, el lugar donde se dividen las aguas de las lluvias y nacen cientos de ríos que descienden a los dos océanos. En estas cumbres se juntan numerosos volcanes que forman el Círculo de Fuego del Pacífico, unos en plena actividad y otros dormidos, cubiertos permanentemente por un grueso manto de nieve. La vida en los Andes ha sido siempre un desafío para cualquier especie animal o vegetal que haya tratado de asentarse y colonizar las cumbres. A la escasez de alimento se suman el frío y la altura, y a todo eso, las radiaciones solares que aquí arriba son más intensas por la falta de oxígeno. Los animales que han logrado habituarse a este paisaje tienen un corazón más grande y su sangre mayor número de glóbulos rojos que los que viven en las tierras bajas. Son animales endurecidos, que se aferran a la vida, adaptando sus hábitos al medio y aprendiendo a comer los pocos alimentos que ofrece la naturaleza. Entre todos estos animales hay una sola especie que ha vencido todas las dificultades de la altura, que ha logrado subir aún más arriba que las montañas y ha establecido sus dominios por encima de la nieve. Es el cóndor andino.
gigantescas alas extendidas, el cóndor atraviesa el espacio suavemente, planeando entre las corrientes de aire en un vuelo tan elegante que ninguna otra ave de la tierra puede igualarlo. Solo las plumas primarias, que se mueven imperceptiblemente en las puntas de sus alas, dejan notar que a pesar de su aparente inmovilidad, el gigantesco pájaro está controlando y corrigiendo, segundo a segundo, su majestuoso vuelo. El cóndor de los Andes es el ave de presa de mayor tamaño de todas cuantas existen en el mundo. Vive a lo largo y ancho de la cordillera andina, desde las regiones norteñas que se encuentran al oeste de Venezuela hasta las grandes montañas de la Tierra del Fuego en Chile. Abunda principalmente en las cumbres de los Andes centrales y es el símbolo de los escudos de 4 naciones sudamericanas: Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Los científicos creen que esta ave ya volaba sobre los riscos y acantilados de los Andes 13.000 años atrás, cuando el hombre peruano recién ingresaba en las praderas andinas persiguiendo a las manadas de camélidos. Desde lo alto de sus nidos y en sus largos paseos por el cielo de la cordillera, el cóndor fue testigo de la evolución del hombre, desde su época de cazador primitivo hasta su encumbramiento como la especie más desarrollada de los Andes. Pero así como el cóndor miraba al hombre desde arriba, el poblador altoandino también observaba y admiraba al cóndor desde tierra. En las pampas de Toro Muerto en Arequipa, en medio de un paisaje lunar, hay cientos de miles de rocas, donde los primeros hombres pintaron con toscos trazos rojos cóndores con las alas abiertas, majestuosos y serenos en actitud de vuelo, o parados sobre las rocas de las montañas. Estos petroglifos fueron el primer homenaje que los hombres le hicieron al cóndor. Años después le rendirían culto y luego lo pondrían como símbolo en sus escudos y banderas. En el continente americano hay solo 2 tipos de cóndores: el cóndor de California y el cóndor andino, al que los científicos llaman Vultur gryphus, nombre que recuerda a los gigantes alados de la mitología griega. Hasta hace unos 20 años atrás era muy poco lo que se sabía sobre el cóndor y sus costumbres, y no existía una evaluación precisa sobre su número y áreas de nidificación. Pero últimamente se ha logrado aprender mucho sobre este gigante del aire y se hacen esfuerzos para evitar su desaparición. Si bien el cóndor se encuentra en casi todos los Andes y también en la costa, son muy pocos los lugares como el Cañón del Colca donde su presencia es constante y se le puede observar con tranquilidad en vuelos a corta distancia. En momentos como este, uno recién puede apreciar, en toda su magnitud, la belleza de estas aves. Cuando no está volando en busca de comida, al cóndor le gusta pararse en algunas rocas escogidas de los acantilados y se pasa horas de horas tomando sol y contemplando el paisaje. Gran parte de ese tiempo también lo utiliza en arreglar sus plumas y sacarse los parásitos que se pegan a ellas. A veces puede estar parado, inmóvil en una roca, 2 o 3 horas, absolutamente quieto, totalmente ajeno al tiempo y a todo lo que ocurre abajo de su reino. Siempre busca rocas cercanas a los acantilados para descansar, porque cuando decide volar nuevamente, le basta abrir las enormes alas de 3 metros de largo y arrojarse al vacío para reiniciar su viaje por el espacio.
Observen a este cóndor adulto volando dentro del cañón. Lleva las patas abajo, como si fuera a aterrizar, pero lo que hace realmente es dejar caer las garras para frenar su velocidad cuando nota que el viento lo empuja contra las paredes del cañón. En nuestro viaje por el Valle del Fuego, tuvimos la oportunidad de observar durante muchas horas a los cóndores volando y notamos que el Vultur gryphus vuela no solo para buscar comida o para desplazarse de un lugar a otro, sino principalmente porque le gusta volar, disfrutar de su dominio del aire. Los machos jóvenes, sobre todo, hacen alarde de su velocidad y pericia en el aire y ponen a prueba sus reflejos, como si fueran verdaderos pilotos de combate. Y claro, a veces tienen accidentes. Otra cosa interesante que notamos es que el cóndor, cuando se prepara para aterrizar en un acantilado, sigue siempre un rumbo de abajo hacia arriba, a una velocidad de 60 o 70 kilómetros por hora. En su aproximación final a la roca, agita vigorosamente las alas para tomar más impulso, y cuando faltan solo segundos para el contacto, baja las patas y dobla las alas hacia atrás, logrando posarse suavemente en su objetivo. Ninguna máquina inventada por el hombre ha logrado hacer esto, y menos en un cañón de 300 metros de ancho, con vientos de 90 kilómetros por hora. Veamos otro aterrizaje. En el cañón también es frecuente ver a los cóndores juveniles, color marrón oscuro, todavía sin collar blanco, volar suavemente, preparando sus alas para las largas travesías que deberán hacer a la costa cuando sean adultos y necesiten buscar más comida para ellos y sus polluelos. Los observadores poco entrenados suelen confundir a los cóndores adolescentes con las águilas de montaña, porque no tienen el collar blanco característico de la especie. Pero ese distintivo solo lo consiguen a los 8 años, tanto las hembras como los machos, cuando cambian sus plumas y se gradúan de verdaderos haces del aire. Después de verlos volar días enteros y aprender de sus técnicas de control de los vientos, comenzamos a observar más detenidamente a algunos cóndores, con la esperanza de poder encontrar los lugares donde duermen y donde hacen sus nidos. Ese fue un trabajo muy lento y paciente, pero logramos resultados. Cuando el día amanece nublado, la vida parece transcurrir en cámara lenta en el cañón del Colca. La gigantesca falla geológica de más de 1000 metros de profundidad se cubre por completo de una densa capa de nubes que literalmente rellenan el cañón hasta los bordes. Estas nubes que treparon desde el mar durante la noche comienzan a disiparse lentamente con el sol de mediodía, pero mientras no terminan de irse, ningún animal de tierra ni las aves del cielo se deciden a salir de sus escondrijos. En estos días, los cóndores rara vez se animan a volar. Prefieren pararse en rocas altas por encima del manto de nubes y mirar pasar la vida hasta que mejore el tiempo. Algunos, muy hambrientos o que tienen pollos que alimentar, desafían el velo de neblina y vuelan guiándose por su extraordinario sentido de orientación entre las paredes oscurecidas del cañón. Esos momentos, cuando los cóndores están muy quietos, observando su reino cubierto de nubes, son los más adecuados para acercarse y mirar de cerca a los señores del aire. Aquí vemos un cóndor adulto y también un juvenil. Los machos adultos son los más impresionantes. En su enorme cabeza rematada por una gran cresta carnosa, sus ojos sin párpados miran atentos en un ángulo 2 veces más amplio que el de los humanos. Tienen la cabeza calva y el cuello sin plumas como resultado de la evolución.
Esto les permite meter la cabeza en el cuerpo de los animales muertos sin ensuciarse mayormente. Se parecen a los pavos, aunque no tienen ninguna relación familiar con ellos. Los cóndores descienden del Neocatartes, un pájaro descomunal que vivió hace 60 millones de años en el periodo terciario y que dio origen a todos los buitres y cóndores actuales. Precisamente la familia de los cóndores se denomina Catartidae, nombre que reúne a todos los comedores de carroña. Los cóndores juveniles tienen las plumas de color marrón grisáceo y no lucen cresta ni collar blanco. El que vemos aquí tiene aproximadamente 4 años de edad. Cuando alcance la madurez sexual, a los 8 años, recién lucirá esos adornos. El cóndor adulto mide entre 1 y 1,30 m de alto y llega a pesar hasta 14 kilos como máximo. No se sabe cuántos años viven en libertad, aunque algunos zoológicos han reportado de cóndores cautivos que han llegado a los 75 años. Ahora que están parados y quietos, se puede poner en claro un viejo mito que existe sobre el cóndor. Se afirma que estas aves son capaces de llevarse un cordero o una oveja volando, y hay quienes juran haberlos visto cargando una cría de alpaca entre sus garras. Todo eso es falso. Las patas del cóndor, muy parecidas a las de la gallina común, solo que mucho más grandes, no están diseñadas para capturar ninguna presa. No tienen uñas filosas ni fuerza muscular especial. El cóndor solo come animales muertos o recién nacidos. Es un conspicuo carroñero, no un cazador. Durante interminables horas en los días con buen sol, observamos volar a los cóndores, yendo y viniendo por el cañón. Queríamos saber si estas aves realmente anidan en las murallas verticales del Colca, o prefieren hacer sus nidos en las montañas más altas, cerca de la nieve. Una hembra en particular nos llamó la atención, porque notamos que siempre descendía en una roca cercana a una grieta, y se quedaba allí, muy tranquila, mirando a todos lados. Como los cóndores son muy celosos de sus nidos y nunca aterrizan en él cuando hay extraños cerca, nos preguntábamos si tal vez esa cavidad entre las rocas sería un nido. A 650 metros de distancia, en nuestro punto de observación, el camarógrafo graduaba cuidadosamente sus lentes, enfocando la grieta, tratando de descubrir algún movimiento entre las sombras, pero no conseguimos nada. Sin embargo, en los días siguientes, de nuevo la hembra y luego un macho se posaron varias veces cautelosamente en la roca cercana al posible nido. Sabiendo que el cóndor con su prodigiosa vista podía vernos fácilmente desde el otro lado del cañón y negarse a entrar al nido, una mañana muy temprano construimos un refugio y nos ocultamos en él a ver qué pasaba. Cerca de las 12 del día, la hembra volvió a aparecer volando sobre el cañón y esta vez descendió directamente en la entrada de la grieta. Esto es lo que pasó a continuación. El enorme cóndor macho que salió del nido se echó a volar por el cañón. Casi de inmediato lo siguió la hembra. Luego de varios giros entre las paredes del cañón, se alejaron hacia las montañas. La cavidad entre las rocas, a cientos de metros sobre el río,
era definitivamente un nido. ¿Pero tendría un polluelo o solo era un dormidero de la pareja de cóndores? Le pusimos sitio al lugar y durante días, cuando los cóndores no estaban en casa, dirigimos la cámara al oscuro hueco entre las piedras, esperando ver algo. Pero nada nos indicaba la presencia de un pichón de cóndor en la cavidad. Otro día, se nos ocurrió iluminar el agujero con un espejo. El haz de luz atravesó el cañón y alumbró débilmente las rocas del nido. Esfuerzo inútil, no pudimos ver nada. O el nido era solo un dormidero de los cóndores, o tal vez no había un pichón, sino un huevo, y nunca podríamos verlo. Estábamos por abandonar el lugar cuando súbitamente, una tarde como a las 4:30, el macho apareció volando muy alto en el cielo, con las patas y las alas listas para el descenso. Hizo un par de giros en el aire y luego aterrizó delicadamente en la puerta del nido. Tan pronto dio unos pasos en la roca de la entrada, algo se movió en el interior de la cueva. Y cuando comenzó a bajar, un bulto amorfo que no habíamos visto antes extendió algo como alas hacia él. Era el pichón que le daba la bienvenida a su padre. Esa grieta que tantas horas habíamos observado tenía verdaderamente un polluelo. Lentamente el padre comenzó a regurgitar la comida que traía para su hijo, grande como un pavo, que no dejaba de agitar las alas de contento. En la especie de los cóndores, ambos padres se encargan de cuidar al polluelo con igual dedicación y cariño. El macho y la hembra se turnan primero en la tarea de incubar el huevo y luego ambos buscan alimento para criarlo. Este polluelo debe tener aproximadamente 5 meses de edad. Aún no tiene plumas. Todo su cuerpo está cubierto de un suave plumón que es característico en las aves de corta edad. Teníamos muchas ganas de acercarnos al nido, tal vez descender con cuerdas hasta la roca para tener imágenes más cercanas de este polluelo. Pero los guías nos recomendaron no hacerlo. La presencia de extraños puede asustar tanto al pichón que podría saltar al vacío en su intento de escapar. El cóndor es una especie en peligro. Respetar sus nidos y su hábitat es una forma de protegerlo. Así que nos conformamos con mirarlo a 650 metros de distancia. Ahora el pichón se esconde en el interior de su casa, mientras su padre decide descansar, aprovechando los últimos rayos del sol de la tarde. El pequeño cóndor, que se queda tan quieto como una roca cuando está solo, aprovecha ahora para jugar, dar saltitos y entrenar sus alas, haciendo equilibrios, como si su nido estuviera a un paso del suelo y no a 800 metros de altura sobre el río. Cuando el sol comienza a declinar, el frío se hace más intenso en el cañón y aumenta la velocidad del viento. El cóndor padre busca un lugar más cómodo donde pasar la noche y se acomoda allí, pensando tal vez en su pareja, que en algún lugar de los cerros también está preparándose para dormir, luego de un día de buscar comida para este pollo. Mañana ella regresará al nido y a él le tocará salir de casa. De esta casa, ubicada a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en un acantilado del Colca.
El cielo del Valle del Fuego es de un azul intenso y tan claro que las nubes parecen brillar con luz propia. Aquí arriba, a los 4000 metros de altura, el único sonido que se escucha todo el día es el del viento, que sopla desde el oeste, empujando las nubes hacia las montañas. Estos son los dominios del cóndor, su territorio. Solo el Vultur gryphus puede remontarse arriba de los 6000 o 7000 metros de altura y patrullar el firmamento buscando comida. Solo él puede vivir con el escaso oxígeno que contiene la atmósfera encima de la cordillera. Si uno se sienta pacientemente a observar estas enormes aves, descubre las cosas fascinantes que ellas hacen en el cielo. Por ejemplo, su vuelo nupcial. Cuando el cóndor se enamora, persigue a su pareja por el aire y realiza con ella un vuelo lento, sincronizado, tan bello que es probablemente el cortejo más elegante de todos los animales de la tierra. Suben y bajan, aceleran y giran en estrecha formación, hasta que embriagados de altura, descienden en alguna montaña para formar un hogar. Pero no solo el cóndor domina las alturas. A un nivel ligeramente inferior, patrullan las águilas de montaña. Pájaros de 1,80 m de envergadura y 2 kilos de peso, que muchas veces le disputan al cóndor el dominio del aire. Estas águilas de montaña son las aves de rapiña más grandes de la cordillera. Excelentes cazadores, vuelan a mayor velocidad que el cóndor, aun cuando no alcanzan sus alturas. Jamás comen carroña, ellas comen animales vivos. Cuando las águilas están en el aire, en la tierra se ponen en alerta los pájaros pequeños, las lagartijas y las culebras, que son su comida preferida. Sobre todo esta de color marrón claro, que siempre sale a tomar sol entre las rocas, buscando algún roedor pequeño para almorzar, sin darse cuenta que desde lejos el águila la observa con igual apetito. Las lagartijas que abundan en los roquedales y toman sol casi todo el día para calentar sus huesos de reptil, también huyen despavoridas cuando notan la presencia del águila en tierra. Como la mayoría de las aves rapaces, estas águilas tienen una vista extraordinaria, capaz de distinguir e identificar una presa del tamaño de un ratón, desde 2000 metros de altura. Sus poderosas garras son verdaderas armas mortales. Cuando atrapan una presa pueden matarla de un apretón sin necesidad de usar el pico. A diferencia del cóndor, el águila de montaña, cuando está hambrienta, sí es capaz de arrebatar del corral a un ave doméstica o un corderillo al que fácilmente levantan en el aire. El águila no le teme al cóndor. En nuestro viaje por el Valle del Fuego, fuimos testigos de cómo se enfrenta al Vultur gryphus, sin ninguna duda. Este cóndor hembra que sale de su nido luego de pasar la noche cuidando a su polluelo, va a tener un mal día por culpa del águila. Todavía sin saber lo que le espera, despega de su nido y se arrima a las paredes del cañón, buscando corrientes ascendentes para salir a campo abierto.
A los pocos segundos de vuelo, un águila de montaña baja del cielo como un misil y se lanza sobre el cóndor. El águila parece un pajarito frente al gran cóndor andino, pero lo persigue con valentía defendiendo su territorio. El cóndor, un poco sorprendido por el ataque, desciende a otro nivel y hace un planeo largo sobre los campos de cultivo del valle, mientras espera que se vaya el águila para ganar altura de nuevo. Comienza a ascender cuando de repente el águila le sale por atrás y logra picarle las plumas de la cola. Esta vez, el cóndor, bastante mortificado, decide aterrizar en lo alto de un acantilado. Y se queda pensando qué hizo de malo para que el águila lo ataque en esa forma. Observa a todos lados buscando al águila y cuando cree que ésta ya se fue, se prepara para reiniciar su vuelo. Esta vez tiene que aletear vigorosamente para ganar altura, porque las corrientes de aire han disminuido en el cañón. Mientras el cóndor hembra revolotea sin decidirse a salir a campo abierto, el águila que ha regresado se eleva vigilando su territorio. El encuentro es inevitable. El cóndor quiere eludir la pelea, pero el águila se le va encima. Esta vez, el Vultur Gryphus encara al molesto rapaz. Luego de un violento intercambio de golpes y aletazos, el cóndor enfila fuera del cañón, mientras el águila se enseñorea del aire, creyéndose victoriosa. Pero no le dura mucho su alegría. Sin darse cuenta, ella también acaba de invadir el territorio de un pequeño cernícalo, que le sale al paso y sin ningún temor le hace vuelos rasantes, exigiéndole salir de sus dominios. El águila trata de mantener la calma, pero el cernícalo insiste tercamente en su intento por alejarla. Aunque parezca difícil de creer, el cielo, que es tan grande, también está parcelado y tiene sus dueños en el Valle del Fuego. Las aves que dominan en el cielo entablan a veces extrañas amistades o alianzas con los animales de tierra. Uno de ellos es el cóndor, que tiene una curiosa relación con el mamífero más astuto que vive en las montañas, el zorro. ¿Pero qué pueden tener en común este cazador de tierra y un carroñero del cielo? El zorro de monte es probablemente el animal sobre el que más historias y cuentos se han escrito. Astuto e impredecible, maestro en tretas y escondites, el zorro es una especie de paladín del reino animal, odiado y admirado por el hombre. Odiado porque se roba las gallinas y admirado por la habilidad con que burla el gallinero más seguro. El que vemos aquí está espiando hace rato a un rebaño de ovejas, esperando un descuido del pastor para arrebatar a la más gorda y confiada. Una oveja o un carnero que pesan entre 30 o 40 kilos son una presa fácil para el zorro. Inclusive se sabe de zorros que arrean a 4 o 5 ovejas a un lugar alejado del rebaño y las van matando una por una según el hambre que tengan. Como quiera que este zorro no hace mucho por ocultar su presencia, las ovejas lo han olfateado y se ponen en alerta. Un macho ingenuo que al parecer se quiere hacer el valiente, se pone frente al rebaño y pretende desafiar al cazador que se oculta entre las tolas. Nadie lo hubiera salvado de una muerte segura si no fuera porque de repente una pequeña gallina atrae la atención del zorro. El zorro la ve y no lo duda. Es una presa más fácil y apetecible.
gallina se salvó en el primer ataque, pero eso no significa nada. El zorro sabe exactamente dónde está escondida. Olfatea rápidamente el suelo y lanza su segundo ataque. Con el ave entre sus fauces, el cazador escapa a los matorrales. Por hoy la gallina será suficiente, pero mañana las ovejas volverán a ser una tentación para el astuto carnívoro. Todos conocen al zorro en su faceta de cazador, pero muy pocos saben de la manera cómo ayuda al cóndor a conseguir alimento y cómo participa en el festín del carroñero. Cuando el cóndor descubre un animal muerto en tierra, comienza a volar en círculos a gran altura. Luego desciende suavemente y revolotea casi encima de los restos, pero nunca baja. Primero se asegura que el animal esté verdaderamente muerto y luego se queda esperando que llegue su amigo el zorro para abrir el cuerpo. No importa dónde esté ni lo que haya estado haciendo, cuando el cóndor lo convoca desde el cielo, el zorro se apresura a llegar al lugar donde lo necesita su socio y cumple con su parte. En esto consiste el pacto. Si el zorro no muerde primero a la presa y comprueba que no hay una trampa puesta, el cóndor rara vez se anima a bajar. De paso, aquí se revela un aspecto poco conocido de las costumbres del zorro. Él también come carroña, animales muertos. Mientras la sombra ominosa del cóndor pasa y repasa sobre su cabeza, el pequeño carnívoro devora trozos escogidos de la presa que su amigo descubrió desde el cielo. Este ritual entre el cóndor y el zorro es tan preciso que los campesinos del Valle del Fuego saben cuándo va a bajar un cóndor, con solo mirar si el zorro ya hizo su trabajo. Una vez que el mamífero se ha marchado, el Vultur Gryphus recién come de la presa. Parado al lado del caballo muerto, nos permite comparar su gigantesco tamaño con el del cuadrúpedo. El cóndor andino pertenece a la familia de los catártidos, junto con los buitres y los gallinazos. Ellos son los grandes basureros de la naturaleza. En la pirámide trófica, es decir, de nutrición en la naturaleza, el orden es como sigue. Sobre el gran paisaje andino se ubican primero los animales fitófagos, comedores de plantas y arbustos del campo. Luego están los predadores, que cazan su comida, buscándola en las amplias praderas y las lagunas andinas. A continuación vienen los superpredadores, que tienen al puma como su mayor representante, y culminando esta pirámide están los necrófagos, que limpian el medio de los restos de las presas y los cuerpos de los animales muertos por distintas enfermedades. Los cóndores poseen un sistema inmunológico tan perfeccionado que no los afectan los virus o bacterias que contienen los cuerpos que devoran. Más bien, al hacerlo, evitan que las epidemias se propaguen en el medio. Terminada su comida, el Vultur Gryphus se aleja con su andar desmañado y a los pocos segundos vuelve a ser el señor del aire. Normalmente estas grandes aves encuentran suficiente alimento en su medio, pero cuando la comida escasea en su reino de las alturas andinas,
El cóndor baja hasta la costa, a las orillas del mar, en busca de las placentas de los lobos marinos en época de parición. Su dominio del aire le permite bajar de la cordillera en la mañana, comer al lado del mar y regresar a sus nidos antes del mediodía. Así de magnífico es el cóndor. Cuentan los historiadores que a mediados del siglo XV, cuando se iniciaba la gran expansión política del imperio, el Inca Túpac Yupanqui envió a un general de la familia real a tomar control de los pueblos ubicados a lo largo y ancho del Valle del Fuego. El general marchó acompañado de un gran ejército y rodeado de numerosos oficiales expertos en la guerra. Pero cuando llegó al valle, no encontró mayor resistencia entre los pacíficos agricultores de papa, quinoa y maíz, que más bien lo recibieron con alegría y le pidieron que se quede a vivir por un tiempo en uno de sus pueblos. El enviado del Inca aceptó y escogió el pueblo de Coporaque para establecer su cacicazgo principal. Todavía no había decidido qué hacer con los habitantes de estas tierras cuando se encontró perdidamente enamorado de una de las mujeres del lugar. Era la ñusta Mama Yacchi, que accedió a casarse con él siempre y cuando el militar le prometiera quedarse a vivir definitivamente en Coporaque. Dicen que el general no solo consintió en esto, sino que además le construyó a la ñusta un reluciente palacio revestido de cobre que durante muchos años fue la admiración de todo el valle. Cualquier viajero que visite el Colca en estos tiempos recordará este pasaje de la historia al mirar en las calles y plazas de los pueblos a las hermosas mujeres coyaguas y cabanas, vestidas con sus coloridos trajes y sombreros, muy diferentes a los de otros pueblos de los Andes. A diferencia de los hombres que se visten con ropas modernas, ellas han conservado la tradición en el vestir y la innata elegancia que heredaron de sus antepasadas, las ñustas. Precisamente el lugar que estamos visitando ahora es Coporaque, uno de los 14 pueblos que hay en el cañón. Las calles angostas, empedradas con lajas sencillas, donde casi no se ve gente, se han conservado sin mayores cambios desde la época en que fueron construidas por los coyaguas bajo las órdenes de los conquistadores españoles. El Colca es un valle con mucha historia. En cada pueblo se ven restos de las diversas épocas que ha vivido la región. Junto a las blancas iglesias que hicieron construir los españoles, obsesionados en cristianizar a los indios, se ven las casonas, donde vivieron los curacas indígenas, marcadas con los símbolos de su poder o con los animales a los que les rindieron culto. Y en las colinas, muy arriba de estos pueblos mestizos, están las ruinas de las aldeas, que fueron el hogar de los verdaderos forjadores de este valle, los hombres y mujeres coyaguas y cabanas, que vivieron aquí antes de la llegada de los españoles, e inclusive mucho antes que los mismos incas. Los historiadores afirman que fue entre los siglos XI y XII de nuestra era cuando dos grupos humanos provenientes de la zona del altiplano llegaron al valle del Colca, escapando de una gran sequía que asolaba sus pueblos. Uno de esos grupos fueron los coyaguas y el otro, los cabanas. Los coyaguas, que eran el grupo más numeroso, se asentaron en la parte alta del valle, dominaron a los nativos del lugar y se dedicaron de inmediato a la agricultura, mientras que los cabanas ocuparon la parte baja y también comenzaron a trabajar la tierra. Ambos grupos construyeron terrazas, pozas y canales, llevaron el agua de los nevados por canaletas interminables y empleando técnicas de ingeniería hidráulica, lograron regar y hacer productivos miles de hectáreas de andenes en los muros del cañón. En el Colca hay tantos andenes que parece increíble que los hombres de ese tiempo, trabajando solo con sus manos y herramientas rústicas, hayan podido labrar de esta forma el paisaje. Un
grupo de andenes que llama especialmente la atención de los visitantes es el conocido como el anfiteatro, un lugar donde cada pedazo del terreno ha sido aprovechado al máximo para construir terrazas superpuestas que tienen más de 7 siglos de antigüedad y se conservan en perfecto estado, beneficiando a los hombres de este tiempo. ¿Cómo sabían los coyaguas por dónde llevar el agua entre los cerros? ¿Cómo aprendieron a construir estas terrazas? ¿Quién les enseñó la técnica del riego por gravedad, que llegaron a dominar a la perfección? Estas son las preguntas que se hace el visitante, que se detiene a mirar este paisaje totalmente dibujado por el hombre. En una curva de la larga carretera que une a todos los pueblos del Valle del Colca, hay una roca muy grande y extraña, que fue labrada en épocas antiguas con andenes, reservorios y canales de riego. No hay visitante que no se detenga a mirar esta piedra y la compare con los perfiles de los andenes que se ven en el cerro del frente. ¿Enseña tal vez esta roca la forma como los coyaguas planeaban la construcción de sus andenes, haciendo primero una maqueta? Los investigadores que han tenido la oportunidad de estudiar esta roca aquí en el observatorio de Choquetico, en el cañón del Colca, se han hecho siempre esta pregunta. ¿Cuál fue primero? ¿Los andenes que están allá al frente o esta maqueta en la roca? ¿La maqueta con todos sus detalles o los andenes? ¿Fue tal vez un experto en hidráulica y en manejo de tierras de la época preincaica el que vino acá y diseñó los canales y reservorios y andenes que luego fueron labrados por los campesinos allá al frente? ¿O es que los campesinos hicieron sus andenes y luego un artista anónimo vino a este lugar y representó en la roca lo que tenía frente a sus ojos? Esta pregunta todavía no ha podido ser respondida, pero lo que es cierto es que en esta roca están labrados cuidadosamente y en todos sus detalles los reservorios de agua, canales y andenes que se ven allá al frente en las montañas. Tierras que ganaron a la naturaleza los hombres que vivieron en este lugar hace cientos de años. Tierras que hasta hoy se mantienen en plena producción. La roca de Choquetico era la única conocida hasta ahora en todo el cañón del Colca como una posible maqueta preincaica para la construcción de andenes. Pero en el trayecto de nuestras visitas a los nevados, nuestro guía Mauricio de Romaña nos mostró otra roca, aún más sorprendente, situada en la cumbre de un gran cerro, que tiene un diseño más complicado en formas y detalles. Esta roca se encuentra a 4 horas de cabalgata del poblado de Tuti. Tiene el diseño completo de toda la andenería que rodea ese lugar. Y lo que es más interesante, sus canales, reservorios y acueductos, esculpidos cuidadosamente por los antiguos, se han conservado tan bien que es posible hacer el experimento de echarle agua para mirar, como miraron hace 7 siglos los ingenieros coyaguas, el recorrido del líquido, subiendo y bajando por las laderas, regando los andenes en miniatura, de la misma forma como luego harían en todo el terreno. De Romaña, que es un ingeniero experto en manejos de tierras y aguas, no duda en decir que esta roca fue una especie de laboratorio donde los jóvenes coyaguas aprendían a construir andenes y controlar el curso del agua. ¿Cuántas hectáreas crees tú, así a simple vista, mirándolo desde aquí arriba, se riega con este sistema? ¿O están representados en esta piedra? Fácilmente, mira, sin temor a equivocarme, estamos hablando de 2 o 3 mil hectáreas. Si hoy día tuviéramos que irrigar todas esas tierras que están en las laderas de las montañas, podríamos idear, diseñar un sistema de riego mejor que este? Primero, no podría haber un sistema de riego mejor, y segundo, que no se podría hacer porque hoy día el hombre solo puede hacer grandes obras con maquinaria, y la maquinaria no funciona cuando tienes una topografía tan difícil. En la época en que construyeron sus canales, andenes y reservorios, los coyaguas todavía hablaban aymara, idioma que trajeron del altiplano al Valle del Colca. Ellos decían que habían salido del volcán Coyahuata, y esa montaña era sagrada para ellos. En honor al volcán, y para no olvidar su origen, los coyaguas deformaban la cabeza de sus hijos
desde recién nacidos, dándole la forma de un cono, alargado y en punta. Por su parte, los cabanas que hablaban quechua aseguraban ser descendientes del nevado Hualcahualca, así que deformaban la cabeza de sus hijos siguiendo la forma ancha y chata de ese nevado. Si un visitante hubiera caminado por el Valle del Colca en ese tiempo, habría podido fácilmente identificar quiénes eran coyaguas y quiénes cabanas con solo mirar la forma de sus cabezas. El cronista Guamán Poma de Ayala, en uno de sus libros, hizo un dibujo muy detallado de la forma que tenía la cuna con la que los coyaguas deformaban la cabeza de sus hijos. El cronista la llama Giraupicac y señala que el pequeño tiene solo un mes de edad. Los arqueólogos e historiadores de nuestro tiempo han logrado encontrar en sus excavaciones una cunita casi intacta de esas que utilizaban los padres coyaguas. También los cráneos deformados, objetos que prueban fehacientemente que la deformación craneana fue una costumbre muy difundida en el Valle del Colca. Cuando los conquistadores españoles ocuparon el Valle del Colca en el siglo XVI, prohibieron a los indios continuar con la práctica de la deformación craneana. Pero ellos, que querían mantener la diferencia entre coyaguas y cabanas, adoptaron el sombrero como una nueva forma de identificarse. Los coyaguas comenzaron a usar un sombrero alto y duro, parecido a un volcán, mientras que los cabanas se fabricaron sombreritos de fieltro suave, chatos y negros, bordados con muchos motivos de la naturaleza. Y así se han quedado hasta hoy. Si usted visita el Valle del Fuego alguna vez, sabrá que las mujeres que usan sombreros altos y blancos son coyaguas. Las otras, de sombrero negro, son descendientes de las cabanas. Mirando desde el aire los pequeños y bien organizados pueblos del Valle del Fuego, se distinguen dos cosas importantes. Primero, el diseño colonial de las poblaciones, con calles y plazas bien demarcadas que siguen fielmente el estilo que imponían los españoles a sus ciudades. En el centro de todo, una plaza de armas. A un lado la iglesia, al otro lado la municipalidad y en todo el derredor las casas de los vecinos notables. Cuanto más cerca de la plaza estaba una vivienda, entonces más importante era el dueño. La segunda cosa notable son las blancas iglesias, que sobresalen nítidamente entre las pequeñas casas que antes tenían techos de noble paja y ahora se cubren con prácticas calaminas. Las iglesias son las construcciones más bellas de todo el valle, y vale la pena visitarlas, entrar en sus atrios y conocer un poco de su historia. La primera y más importante iglesia del Colca es con toda seguridad la del pueblo de Yanque. Este pueblo fue la sede principal de los misioneros franciscanos que llegaron detrás de los conquistadores españoles, decididos a cristianizar a los indios y alejarlos de sus idolatrías. Construida entre los años 1691 y 1698, esta hermosa iglesia es una muestra del estilo arquitectónico denominado mestizo, que mezcla las características típicas de la construcción española de ese tiempo con los acabados y adornos espectaculares que eran capaces de hacer los artesanos indígenas, maestros en el arte de tallar el sillar. En la portada principal está representado San Francisco de Asís, rodeado de una corte de santos y monjas de su orden, que fueron la inspiración de los religiosos que llegaron al Nuevo Mundo a luchar contra los dioses paganos de los indios. La historia señala que fueron miles los indios que trabajaron obligatoriamente en la llamada mita de plaza, es decir, en la construcción de iglesias y conventos de la época colonial. Cortaban, labraban y cincelaban la blanca lava de los volcanes para edificar templos que se levantaban casi siempre sobre los sitios sagrados de los indígenas, en un intento de hacerlos olvidar a sus dioses.
En el Valle del Fuego la población era tan grande en ese tiempo que los franciscanos y dominicos hicieron construir docenas de iglesias para asegurarse que todos los indios irían a misa. Una iglesia especialmente interesante es la del pueblo de Lari. Es la más grande de todo el valle. Parece una fortaleza por los contrafuertes que sostienen la estructura y la aseguran contra temblores y terremotos. Como estos pueblos no han tenido mucho contacto con el exterior, sus iglesias guardan hermosas pinturas, lienzos e imágenes que se han conservado bastante bien a través de los siglos. Aquí se ven los santos, las cruces, los altares y los ángeles con que los religiosos de la época abrumaban a los indios, exhortándolos a dejar la idolatría y abrazar la cruz. Y efectivamente los ganaron, los atrajeron a las misas, a las procesiones y a los solemnes ritos de la cristiandad, pero no lograron ganar totalmente sus almas. En los farallones más altos y en las quebradas escondidas, los indios siguieron rindiendo culto a sus antepasados, enterrándolos a la antigua usanza, ofreciéndolos a sus cerros y montañas protectoras y encomendando sus espíritus a los apus. Lejos de las iglesias donde rezaban los domingos, los coyaguas y cabanas siguieron acudiendo a sus adoratorios y haciendo pagos a sus dioses. En el Valle del Fuego es fácil encontrar las tumbas colgantes de los antiguos habitantes del Colca, intactas, respetadas hasta hoy, por un pueblo que abrazó la nueva fe, pero no olvidó a sus ídolos. En nuestro viaje por las montañas del Colca, fuimos testigos de cómo los más antiguos ritos paganos de los hombres andinos están aún vigentes y se practican abiertamente, como si el tiempo no hubiera contado 5 siglos desde la época en que todo esto fue declarado satánico y prohibido por los celosos franciscanos. El Tincachi es el rito más antiguo de los criadores de llamas y alpacas de los Andes. Es una ceremonia que se realiza para pagar a la tierra y fortalecer su poder vital y fecundador, que hace posible la reproducción del rebaño y lo protege de las enfermedades. Para los hombres de las alturas, las llamas y las alpacas son su medio de vida. Las usan como bestias de carga, comen su carne, hilan su lana para tejer sus ropas, usan su sebo para freír alimentos y su estiércol como abono. Sin estos camélidos, el hombre de los 3.500 metros no podría vivir, porque aquí es muy alto para hacer agricultura como en los valles. Por eso, 1 o 2 veces al año, según lo quiera la familia de alpaqueros, se reúnen y hacen el Tincachi, que les asegura, según sus creencias, que sus llamas y alpacas seguirán aumentando. El día escogido, el padre de familia reúne a toda su prole y juntos prenden una fogata cerca del corral de las alpacas. Previamente han encerrado a todos sus animales y no les permiten comer nada hasta que termine la ceremonia. En el suelo, frente a la casa, se extienden varios ponchos y sobre ellos se distribuyen cuidadosamente los objetos rituales que se han ido pasando de generación en generación. Grandes y pequeños queros ceremoniales hechos de madera, conchas espondylus traídas desde el lejano mar que representan a la lluvia, colgajos y cascabeles donde se mezclan cruces cristianas con pedazos de metal y semillas, porongos de chicha fresca cubiertos con fetos de llama y alpacas disecadas, y otros tapados con cuerpos de gallaretas a joyas secadas al sol.
herraduras, conchas con grasa de llama y alpacas, botellas de alcohol, vino y abundante incienso completan este altar que ellos llaman mollo platos y que es indispensable para el Tincachi. Antes de comenzar, todos toman abundante chicha y aguardiente. Luego, el padre de familia invoca a los apus y espíritus de los cerros para que bendigan su Tincachi. Actuando como un sacerdote, bendice a su familia y pasa el incienso sobre las cabezas de todos los presentes. A continuación queman en la fogata de tolas un poco de grasa de las llamas y alpacas que comieron durante el año, mientras las mujeres cantan, tocan un rústico tambor y agitan las campanillas. Cuando ya han rezado suficiente, los hijos mayores entran en el corral y sacan a una alpaca joven, macho, y la llevan junto al altar del Tincachi. El ganadero coge entonces una gruesa aguja de coser la ropa y comienza a marcar las orejas del animal con cintas de colores. Cada color diferenciará a los machos de las hembras y también le indicará al dueño la edad que tienen sus animales. Después de marcar a un macho y una hembra, la familia vuelve a reunirse y continúan tomando chicha, vino y aguardiente, esperando que el sol indique el mediodía. Cuando esto ocurre, los hombres vuelven a entrar al corral, esta vez para escoger al animal que deberá ser muerto en pago a la tierra. La alpaca escogida para el sacrificio siempre es la mejor, la más grande y gorda. Los encargados de atraparla deben ser el hijo y el yerno del ganadero. Como si presintiera su muerte, el animal se resiste a dejarse llevar, mientras todo el rebaño queda en repentino silencio. La mujer del jefe de familia cubre la cara del animal con un poncho, mientras el oficiante del Tincachi prepara los instrumentos de muerte. Llegado el momento, el padre hace un rápido corte en el costado de la alpaca y mientras ésta aún está viva, introduce el brazo en la herida y busca el hígado. Cuando lo encuentra, lo arranca y lo ofrece a la tierra, junto con puñados de sangre que van esparciendo en el suelo. Esta ceremonia, que parece cruel e innecesaria, es una tradición fuertemente arraigada entre los criadores de alpaca. Ellos creen con todas sus fuerzas que el ganado no se reproducirá si no se paga a la tierra. Y lo hacen con tranquilidad y devoción, y hasta con alegría, porque saben que están asegurando un buen año de crianza. Cuando los sacerdotes franciscanos de la época colonial vieron esto en el siglo XVI, se horrorizaron y lo prohibieron totalmente, amenazando con terribles castigos a los indios que practicaran el Tincachi. El cronista de la época, Guamán Poma de Ayala, dibujó el sacrificio en uno de sus libros y dio cuenta de las severas penas que se imponía a los indios que lo hacían. Pero nada pudo sacarles a los alpaqueros y llameros su creencia. Lo hacían a escondidas y ahora, 5 siglos después, lo siguen practicando en los Andes. El Tincachi no termina si antes no se libera al ganado, haciéndolo pasar por encima de los objetos que se usaron en el sacrificio,
para bendecirlos a todos. Después, nosotros le preguntamos al jefe de familia si era católico. Nos dijo que sí, y que esa misma tarde iría a misa a celebrar los ritos de la Semana Santa. ¿Ustedes son católicos? Sí, ¿Los tres? sí. Por eso venimos nosotros también. O sea, no iríamos ahorita, no podemos hacer esto. Los hermanos no permite eso. Es diferente. El sacrificio para la misa es diferente que el sacrificio para la tierra. Es muy diferente. Como usted lo ve, nada más es para la tierra. Es punto, nada más. Es un pago que le estamos dando. Para que el tierra también sea contento, claro, siempre que haya producto, ¿no? Al llegar la tarde, nos alejamos de la casa de los alpaqueros, mientras ellos todavía continuaban el Tincachi, rezando a sus apus y montañas protectoras, reviviendo un atávico ritual que ni el tiempo ni la historia los han hecho olvidar. Para los antiguos pobladores del Valle del Fuego, los nevados eran tan sagrados como el sol y la tierra. En estas nieves eternas, ellos reconocían el origen del agua, que fecunda el suelo y da vida a los hombres y las bestias. El Mismi, un nevado que supera los 5.500 metros de altura y parece vigilar la entrada al cañón, junto con el Hualcahualca, otro gigante de hielos pétreos, fueron objeto de especial veneración de los pueblos Coyagua y Cabana. Una vez al año, los pobladores del valle subían hasta el borde de la nieve y escondían miles de ofrendas en el regazo de estas montañas. Los más humildes ofrecían chicha, coca y maíz. Los que podían más llevaban figurillas de oro y ofrendas de cerámica. Esos regalos eran pagos a los nevados y a la vez un ruego para que no falte agua en el valle. En el año 1992, un investigador americano que estudiaba estos santuarios de altura descubrió una extraordinaria estatuilla de oro de 5 centímetros de alto, vestida con ropas de lana a la usanza Coyagua, que había sido escondida en la nieve junto a una concha Spondylus. El hombrecito, fabricado en oro laminado, estaba cuidadosamente arropado con una túnica y ceñido con una faja como la que usaban los agricultores de ese tiempo. Antes de esconderlo en la nieve, lo colocaron dentro de una concha Spondylus, un molusco que usualmente se encuentra en el Golfo de Guayaquil, en Ecuador, y que llega al mar peruano cuando se aproxima el fenómeno del Niño. Ambos objetos eran una ofrenda pidiendo lluvia, sobre todo la concha Spondylus, que en todo el mundo andino se utilizaba como un símbolo ritual en las ceremonias indígenas. Otros objetos mágicos vinculados al agua y la tierra fueron estas piedras pintadas de rojo que representan al sol y los hombres del campo. Se encontraron fuertemente atadas unas sobre otras y constituyen una ofrenda especial que se escondía en los santuarios de altura. Los actuales habitantes del Valle del Colca, que descienden de los Coyaguas y Cabanas, no han olvidado las tradiciones y ritos vinculados al agua que les dejaron sus antepasados. Más aún, cuando ellos viven de los mismos andenes, reservorios y canales que los antiguos construyeron para aprovechar el agua que bajaba de los nevados.
En nuestra visita al cañón fuimos testigos de las grandes faenas comunales, donde se reúnen todos los campesinos para limpiar y reparar sus canales y reservorios. Este trabajo es obligatorio y el que no lo hace se expone a fuertes sanciones por parte de las autoridades comunales. Este trabajo es solo para los hombres, pero cuando una mujer ha quedado viuda o tiene el marido enfermo, ocupa un lugar en la fila y tiene que trabajar con el mismo empeño que los demás. El escarbe se prolonga por toda la mañana. Al promediar la tarde, el grupo se reúne en el reservorio más grande de la comunidad y comienza una guerra contra el tiempo para limpiar este depósito. Es una tradición que en una sola tarde se debe sacar todo el lodo y las piedras que se han acumulado en el fondo de la poza, para que se llene durante la noche y al día siguiente las faenas de riego continúen normalmente. Todos los hombres, desde los más jóvenes a los más viejos, exigen su derecho a participar en el desafío, porque mientras puedan hacerlo, son considerados miembros activos de la comunidad. Un hombre experto controla la cantidad de agua que se deja caer en la poza mientras los comuneros limpian. El trabajo consiste en hacer una canaleta con tierra y hierbas en el centro del depósito y allí se va echando el lodo para que lo arrastre el agua. Las mujeres tienen la responsabilidad de cortar y arrojar a la poza las hierbas con que se construye la canaleta. El día que visitamos a los comuneros de este poblado, el trabajo se hizo en tiempo récord. Aún faltaban 2 horas para la caída del sol, cuando el estanque quedó limpio y los hombres comenzaron a salir, satisfechos de su trabajo. Algunas mujeres entran luego para retirar las hierbas restantes y dejar totalmente limpio el reservorio. Como en todos los pueblos de los Andes, al fin del trabajo, se celebra con abundante chicha y comida. Y esta vez, nosotros estuvimos invitados. ¡Saludos, Alejandro! Aquí tuvimos ocasión de observar con más detenimiento los hermosos vestidos de las mujeres del Colca, muy originales y coloridos, totalmente diferentes a los trajes que se ven en el centro o el sur del país. Si alguna vez usted ha pensado que la ropa en la ciudad está muy cara, es probablemente porque no conoce cuánto cuesta la ropa